Pues principalmente soy maestra infantil y psicomotricista. Y bueno, mi recorrido empezó en escuelas de 0 a 3 años y allí me enamoré de la infancia, me enamoré de otra forma de acompañar a los peques y a sus familias. Y bueno, quise aprender un poquito más, estudié magisterio. Terminando magisterio, la psicomotricidad se cruzó en mi vida y a partir de ahí ya no pude cambiar esa mirada y esa forma de estar con los peques. Y bueno, salté al cole y ahí ya me empezó a picar un poquito esa necesidad de eh, estar de otra manera y crear otro tipo de proyecto. Actualmente estoy en mi sala y estoy también en cole acompañando a peques y familias. Precisamente el haber formado parte de esa formación de psicomotricidad, que para mí al principio, bueno, yo la inicié con cero expectativas porque tenía una visión de la psicomotricidad que creo que es la que la mayoría de gente tiene, que es una fila de aros, unos bancos, pasar por encima, por debajo. Y allí, en esa formación, conocí que la psicomotricidad no puede dejar la parte psico, que es toda esa parte emocional, toda esa parte del ser, la persona, y la motricidad, que al final pues es todo lo que está vinculado al movimiento y a la expresión corporal. Pero yo ya no pude entender una cosa sin la otra y realmente eso es lo que me llevó a iniciar mi proyecto, ¿no? A poder acompañar a esos peques sin diferenciar la parte psico de la parte motriz. Pues mira, principalmente mi espacio es educativo. Yo no hago psicomotricidad terapéutica y siento que mi filosofía de trabajo es que lo más importante es el peque y todo lo que rodea a ese peque. Muchas veces entendemos al niño como un individuo que, digamos, está él consigo mismo, pero los peques no dejan de ser parte de un sistema familiar que está totalmente involucrado en lo que está pasando. Y para mí la filosofía principal es acompañar no solo al peque, sino también a esas familias en ese proceso de desarrollo. Yo siempre defino la psicomotricidad vivenciada como ese espacio-tiempo que permite a los peques expresarse en diferentes áreas, principalmente la parte física, emocional, cognitiva y social. Em, para mí es indispensable que la psicomotricidad aparezca en los espacios educativos porque digamos que es el lenguaje universal de la infancia. Esa expresión, ese juego, esa relación es lo que a ellos les va a permitir aprender a estar en el mundo. Y me gusta decir también que la psicomotricidad no se enmarca exclusivamente en una sala de psico. En el día a día del aula, tú puedes hacer psicomotricidad con los peques porque si tú observas sus cuerpos, sus gestos, sus reacciones, el lenguaje que utilizan, el tono de voz, si tú registras eso, puedes abordar de una forma psicomotriz con los peques. El juego libre es, digamos que es la expresión de las necesidades de los peques. Los niños y niñas juegan para entender el mundo en el que están viviendo. A mí de nada me sirve dirigirles el juego si eso no es una expresión de sí mismos. Evidentemente, cuando nos planteamos propuestas pedagógicas o algún objetivo más específico, vamos a tener que dirigir un juego. Pero si nuestro objetivo es observar en qué momento está el peque, qué es lo que está necesitando, a mí lo que me interesa es ver su forma natural
de relacionarse con el mundo a través de su juego libre y de su exploración. Me habla mucho del momento emocional en el que están, del nivel cognitivo al que nos estamos enfrentando para poder adaptar propuestas, materiales. Habla tanto el juego libre y la exploración libre de un peque que dirigir constantemente los juegos de los niños nos limitan muchísimo para poder obtener información súper valiosa para adaptarnos a ellos. Yo trabajo siempre con las familias, estén o no estén en la sala. De 0 a 3 años sí que es verdad que absolutamente siempre hay un adulto o incluso dos acompañando al peque. Para mí es interesante porque en una etapa de la vida tan sensible como es esa primera infancia de 0 a 3 años, ellos necesitan un vínculo, una referencia muy clara de seguridad. Yo les explico a las familias que es como un pequeño cordón umbilical del que con el tiempo se van a ir separando, pero necesitan ese cordoncito de seguridad para decir, vale, está mi mamá, está mi papá, y desde la seguridad que ellos me ofrecen, yo me atrevo a conocer el mundo, me atrevo a explorar, a conocer a los demás y a relacionarme. En sesiones de 1 hora, si yo tengo bebés o niños pequeñitos sin sus familias, mm, ya solo el hecho de sentirse seguros conmigo les va a costar muchísimo tiempo y es algo que a mí no me interesa, principalmente por el bienestar de los peques. Y después porque las familias en ese momento también son un agente observador del juego y la comunicación de sus peques y de ahí pueden llevarse pues un montón de herramientas o de estrategias, se puede llamar así, para poder aplicar fuera, porque al final una sesión de 1 hora a la semana da para mucho, pero no da para tanto. Si ellos se pueden llevar esas herramientas a su día a día, para mí es un regalo. Generalmente creo que te lo podría definir incluso por edades. En el primer año de vida, los primeros 18 meses, las familias se preocupan muchísimo por el desarrollo motor. Cuando va a andar, es que no gatea, no se sienta solo. Entonces, en ese primer año, las familias se preocupan mucho por estos hitos evolutivos vinculados al movimiento. En el segundo año aparece siempre, siempre el lenguaje. Es que todavía no habla, no me imita, no tal. Y es una preocupación que es que se repite todos los años. Y a partir de el segundo o tercer año, cuando ya se ha consolidado un poquito el lenguaje, las familias se suelen preocupar mucho por la gestión emocional, por las rabietas, por los límites. Realmente, si todas las familias se preocupan por lo mismo al mismo tiempo, es porque en esos momentos es en los que se dan esas cosas en todos los peques. Al final, las rabietas, la gestión emocional, los 3 años, el inicio del cole, bueno, pues lo interesante es ver cómo se desarrollan los peques para poder abordar de una manera lo más amable posible y sobre todo también hacer un poquito de revisión de qué estamos haciendo nosotros como adultos para poder acompañar esos procesos, porque no todo es tengo que arreglar algo en el peque para que no aparezcan las rabietas. Bueno, al final la rabieta es una diferenciación del adulto. A lo mejor nos podemos anticipar, podemos dar opciones. Bueno, al final es entender un poquito el lenguaje de los peques en estas etapas que más preocupan a las familias. A mí me gusta mucho decirles a las familias que, ¿qué harías tú si te pasase a ti? Por ejemplo, en el tema que estábamos hablando de las rabietas. Si tú un día estás desbordadísima, estás muy enfadada y alguien se te acerca a intentar razonar contigo en un momento en el que tú estás tan visceral, a mí a lo mejor no me apetece razonar, no me apetece entrar en diálogo. Como mucho, muchísimo puedo aceptar un abrazo, puedo aceptar que te sientes conmigo en el suelo o puedo aceptar una mirada de empatía, pero más no. O, por ejemplo, cuando eh,
Lo típico es que, es que come poquito, no quiere comer más. Hay casos y casos, ¿vale? Pero es por generalizar. ¿A ti te gustaría que te estuviesen constantemente obligando a comer, metiéndote la comida a la fuerza, diciéndote hasta que no te lo comas todo no te levantas? Bueno, vamos a ponernos un poquito en el lugar de ese peque y vamos a actuar desde ahí. Bueno, trabajar con otros profesionales para mí es básico. Además, cuando tratamos con peques tan pequeñitos, ¿vale? Está todo el desarrollo motor, todo el desarrollo cognitivo está ahí al vuelo. Entonces, para mí sí que es importante que no perdamos tiempo en hacer una derivación. Muchas veces observamos al niño como, como por secciones, el lenguaje, el movimiento, el aprendizaje, la escritura, la lectura, pero no nos damos cuenta que al final somos uno y está todo súper relacionado. Hay veces que nos encontramos en tercero de infantil un peque que está teniendo dificultades con la lectura y con la escritura y si nos ponemos a mirar más allá, podemos ver que a lo mejor sus circuitos no están bien integrados y hay que hacer una derivación a fisio. Y una vez que eso, digamos, entre comillas, se soluciona, él puede avanzar. Mm, Sí que es algo que siento que lo hacemos mucho, ¿no? Algo, bueno, pues no pronuncia bien a logopeda, pero a veces echando un poquito la vista atrás, vemos que a lo mejor en sus inicios del desarrollo ha habido dificultades en el movimiento, son peques que no han gateado o que no han volteado. ¿Cómo está esa lengua si no ha habido volteo? Sí, probablemente sea trabajo de logopeda, pero ¿y si también tiene que entrar el fisio? ¿Y si tiene que entrar optometrista? Para mí es importante ese trabajo multidisciplinar porque no entiendo al niño por partes disociadas, sino como un todo. Bueno, para mí la formación y más trabajando con infancia y con familias es básica porque me parece, primero, lo justo. Trabajar con la infancia requiere estar constantemente en reciclaje, en evolución y también es cierto que nos estamos moviendo en unos momentos sociales en los que cada año tenemos peques con unas características muy diferentes al año anterior. Y es una tendencia que viene para quedarse, ya sean dificultades, neurodivergencias, altas capacidades, X, lo que sea. Pero al final todo esto demanda de nosotros como profesionales que por lo menos tengamos unas nociones. No te digo que seamos especialistas en todo porque es imposible y como maestros de verdad es inabordable, pero bueno, esto sería otro debate, pero sí que necesitamos tener una cierta base para saber, bueno, por lo menos identificar qué está pasando con nuestros peques y poder saber a quién recurrir. Pues un día típico empieza con la bienvenida tanto a los peques como a las familias. Si las familias entran dentro, pues se escucha mucho, sobre todo los suspiros, dicen mucho más que las palabras. Yo no sé lo que es criar, pero creo que es difícil y sobre todo es muy cansado y agotador. Y bueno, se les da la bienvenida, se inicia la sesión y para mí lo más importante con los más pequeñitos, con los mayores también, pero con los más pequeñitos en los que todavía no hay un lenguaje que ellos te puedan decir con palabras, siempre hay que estar a la escucha y a la observación de qué nos está diciendo ese cuerpito que nos está dando una información y eso es lo que a mí me ayuda a ajustar mi sesión. Hay veces que los peques, igual que los mayores, han tenido una semana dura o han pasado mala noche o están malitos o lo que sea, su cuerpo, su gesto, su tono de voz me está diciendo, Elena, hoy no. Bueno, pues respetar eso para mí también es una sesión de psicomotricidad.
Yo personalmente lo que hago es psicomotricidad educativa y reeducativa, que principalmente el objetivo es acompañar a los peques en un entorno seguro y favorable para el desarrollo, a que ellos mismos consigan sus hitos evolutivos, sus objetivos personales. Mi papel es el de facilitar y mediar, porque también se dan ya esas relaciones sociales, esas relaciones con el entorno. Entonces ahí mi papel es el de facilitar más que el de intervenir. A veces la gente piensa que un psicomotricista lo que hace es movilizar el cuerpo, colocarlos en posiciones, pedirles que hagan cosas. Puede ser que haya psicomotricistas que hagan eso, pero mi línea de trabajo no es esa, sino todo lo contrario, es hacer que el peque, por su propio deseo de jugar y de explorar, vaya conquistando sus propios retos y, bueno, pedir ayuda también es parte de conquistar esos retos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo hago la psico. Para mí, sin duda, lo más gratificante es ver la evolución de los peques. No tiene por qué haber ningún, entre comillas, problema de base. Ya solo ver el desarrollo que tienen en 2, 3 años, incluso en unos meses. Para mí es sin duda lo más bonito y la parte que más agradezco de mi trabajo. Y también el poder acompañar a las familias de una forma como tan cuidada. Eso es algo que me gusta mucho. Es, para mí es lo más bonito. Sí. Que hagan lo que hagan, lo hagan con el máximo respeto a la infancia y a sus familias, porque no sabemos, no tenemos información, ni sabemos qué está pasando y ni mucho menos somos nadie para decirle a otro alguien qué es lo que tiene que hacer para con sus hijos. Creo que no somos conscientes muchas veces de la trascendencia que tienen nuestras acciones en la vida de los niños y en la vida de sus familias. Ya solo nuestras acciones, sino también las palabras. Em, es un periodo muy sensible, el de la infancia y el de la crianza. Y creo que hacer las cosas con el profundo respeto y con todo el amor del mundo es como la base. Sí que me gustaría, ya como profesional que está dentro del cole, que le diésemos más importancia al papel que juega nuestro cuerpo para los niños, porque realmente podemos acompañar de una manera tan increíble solo con nuestro cuerpo. No hace falta ponernos a razonar, no hace falta hacer a los niños que reflexionen. Hay veces que solamente el mirar, el poner una manita, el darles ese cobijo que necesitan, el decirles, estoy aquí, te puedo ayudar. Es esa parte, digamos, como más innata que nos sale cuando estamos con peques, es súper importante y muchas veces nos la olvidamos. Principalmente en Instagram, la cuenta se llama Raíces Psicomotricidad y bueno, también tengo web con raícespsicomotricidad.com.